En el uso de la palabra, el diputado Pablo Carro. Gracias, señor presidente. Un gusto tenerlo de nuevo por acá. Déjeme decirle algo, y por su intermedio al resto de la bancada, es mi tercer proyecto que traigo a recinto. Los otros dos volvieron a comisión. Le pido que me ayude y me colabore para que... Le vamos a poner el hombro, diputado, quédese tranquilo. Muchas gracias. Bien, lo que estamos buscando hoy es reparar un daño que aún no se cometió. Y todavía podemos corregir, estamos a tiempo. Esta situación a la que llegamos hoy es bastante conocida, la relato muy brevemente. Silencio. En el 2017 se hizo una reforma fiscal. Dentro de esa reforma se estableció con un criterio fiscalista que aquellos impuestos que tienen una asignación específica tienen que tener una fecha de caducidad. Y esa fecha que se determinó es el 31 de diciembre del corriente año. ¿Qué es lo que estamos discutiendo hoy acá? ¿Cómo hacemos para financiar nuestra cultura? ¿Cómo promovemos, cómo fomentamos el cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares, los medios comunitarios, Radio y Televisión Argentina, la Defensoría del Público, el ENACOM, el conjunto de instituciones que forman el entramado de nuestra cultura? Quiero desde el comienzo tratar de despejar un tema que es el que más se ha discutido todo este tiempo, que es por qué este proyecto se propone prorrogar estas asignaciones por 50 años, ¿no? Sé que he escuchado a muchos decir que 50 años es mucho. Y es cierto, 50 años es mucho, depende para qué, depende en qué contexto estemos ubicando estos 50 años. Aquí la pregunta que debiéramos hacernos no es cuántos años hay que financiar a la cultura, sino discutir si pensamos que en algún momento tiene que dejar de haber financiamiento para nuestra cultura. Es decir, ¿este financiamiento es permanente o es transitorio? Me parece que esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y la verdad es que nuestra opinión es que debe ser permanente. En este sentido, yo me arrepiento de haber hecho un proyecto que dice 50 años. Me hubiera gustado más haber puesto 99 años para que sea más parecido a infinito. O incluso más. Le hubiera puesto 104 años para que dure como el Magic Click toda la vida, porque eso es lo que nosotros queremos para nuestra cultura. ¿Cuáles son los argumentos importantes en este sentido? Porque lo que queremos aquí es dar un mensaje de futuro. Lo que nosotros queremos decirle a todo el pueblo argentino es que queremos bancar a nuestra cultura por siempre. No existe ningún país desarrollado en el mundo que no financie su cultura. Yo pensaba en un momento con un poco de ignorancia porque no tenía toda la información. Yo dije, bueno, cuando seamos como Estados Unidos... Diputado Monzó, si por favor puede hacer silencio y tomar asiento o irse, digamos. A mitad de camino no. Yo pensaba, cuando seamos como Estados Unidos, vamos a poder dejar de financiar el cine. Porque si tenemos una industria cinematográfica poderosa como la de Estados Unidos, podríamos hacerlo. Pero lo cierto es que Estados Unidos también financia su industria cinematográfica. Es decir, Francia, Canadá, España, México... Todos los países que para nosotros son de referencia importante, no solo los del primer mundo, entienden que es imprescindible financiar nuestra cultura. Y cuando pienso en cultura, estoy hablando de cultura, pero también estoy hablando de comunicación y también estoy hablando de educación, porque es la cultura en el sentido más amplio posible en que podemos pensarla. Quiero repasar 3 argumentos centrales que la oposición estuvo presentando estos días, los días que discutimos en comisión.
El primer argumento es un argumento que yo llamo el argumento Finlandia, que es que ¿cómo estamos legislando como si estuviéramos en Finlandia? ¿Cómo puede ser que un país que tenga tanta pobreza, que tenga tanta desocupación, le esté destinando fondos a la cultura? ¿No? Ese es el argumento Finlandia. Yo digo que resulta que la cultura llega después de que dejamos de ser pobres. Es decir, los pobres no acceden, no les corresponden, no tienen derecho a la cultura. Es un argumento sin sentido, porque además sabemos bien que cualquier país que quiera crecer tiene que invertir en educación, tiene que invertir en ciencia y tecnología y tiene que invertir en cultura. Eso es tan así de sencillo como esto. Otro argumento es que, diría, es una mezcla de argumento de carácter federal con argumento tributario, ¿no? Que es el de que tiene que tener efectivamente una fecha de caducidad. Yo digo, será porque el proyecto ha tenido giro a presupuesto y en presupuesto miran las cosas de esta manera, porque yo no puedo entender que para estas leyes, que lo que se proponen es financiar a nuestra cultura, nos vayamos a una discusión técnica muy fina en sentido tributarista para buscarle un fin a la asignación. Y acá quiero ser muy claro, porque si en vez de haberle puesto fin a la asignación hubieran dicho vamos a ponerle fin a los impuestos, hubiera sido coherente, porque estarían quitando impuestos, que es la discusión general que nos dan. Pero no, la propuesta es que se siga cobrando el impuesto, pero que vaya a rentas generales. Y este argumento se mezcla con el federalismo, porque si va a rentas federales se coparticipa y entonces hay otra manera de distribución. Pero entonces acá me gustaría decir a mí que cualquiera que conozca un poquito el paño y que participe de estos institutos, saben que todos estos institutos tienen consejos federales con representantes de todas las provincias y que cada vez que se discuten las políticas y qué es lo que se va a financiar y cómo se va a financiar, todas las provincias valen igual con su voto en esos consejos. Pocas instituciones en la Argentina son tan federales como son los institutos de la cultura, la música, el teatro, el cine. Un último argumento que expresaron es el argumento burocrático. Es decir, resulta que no está mal poner plata para la cultura, el problema es que se lo queda la burocracia y no le llega a quien le tiene que llegar. Y la verdad es que también es un argumento absurdo por distintas razones. Primero, porque si pensamos a la cultura como una industria, como industria cultural, como solemos decir, cada peso que se invierte en las industrias culturales es un dinero que se multiplica. Si pensamos películas que se financian a través del Inca, la gran mayoría o muchísimas de esas películas son coproducciones con otros países. Es decir, que el fomento del cine nacional lo que hace es traer dólares de afuera para el trabajo argentino. Pero tan importantes son estos institutos. Pero además, si pensamos los puestos de trabajo que genera de manera directa e indirecta el sector del audiovisual, estamos hablando de alrededor de 700.000 puestos de trabajo. 700.000 puestos de trabajo. El Inca debe tener 600 y pico. 0,1% es la burocracia de la que estamos hablando. No pasa por ahí el problema. El problema no son los institutos. De hecho, creo que todos debiéramos sentirnos muy orgullosos por estos institutos. El problema que tenemos acá, en realidad, es el discurso conservador que nos está tapando, neoliberal, antisistema, que cree que solamente aquello que el mercado acepte tiene que tener sentido en la cultura. Si es rentable, va bien. Si no es rentable, a otra cosa. Esta es la situación. Y la verdad que a mí me asombra que en el conjunto de la representación parlamentaria y de nuestra sociedad haya un pensamiento de este tipo. Porque, déjenme decir, pienso, por ejemplo, bibliotecas populares. Fue
fue Sarmiento el que impulsó las bibliotecas populares. Fue esa visión de Sarmiento como una política estatal. Sarmiento decía, si no hay escuela, tiene que haber biblioteca popular. Eso es una política de Estado. Es el Estado lo que necesitamos. Y digo, entre paréntesis, tengo unos minutos, pienso que además son aquellos verdaderos libertarios, los anarquistas, las anarquistas, los que impulsaban las bibliotecas populares, la educación, la cultura, el teatro. Esos son libertarios, no los que juegan para las grandes transnacionales. Y encima tenemos que escuchar el supremacismo racial entre nosotros y que haya personas que piensan que no tienen la culpa de ser rubios, blancos y de ojos celestes. Y yo digo, quiero agradecer a la lucha de las mujeres y de las disidencias, porque si no nos hubieran dado la categoría de la autopercepción, no sé cómo alguien que no es rubio puede considerarse rubio. Pero bueno, si así se ve, para mí no hay problema. El tema es cómo discriminamos por esa cuestión. Si no sos rubio, si no tenés ojos celestes, entonces quédate sin cultura. ¿Qué defendemos entonces? Defendemos una cultura pública, abierta, plural, diversa, federal, democrática, educativa, ambiental. La cultura es el terreno donde se despliegan nuestros sueños. La cultura es el lugar que abre horizontes, nos trae memorias, nos ofrece alternativas. En la cultura están las herramientas que necesitamos para transformar esta realidad compleja y difícil que tiene nuestro país y el mundo entero. Pero además, aunque parece que no sé por qué hace falta que estemos estableciendo esto de nuevo, es un derecho constitucional y está en los pactos internacionales de rango constitucional que la cultura es un derecho para todos los habitantes de este país. Está en la Constitución. Pero no solo eso. Estuve buscando un poquito y resulta que la UNESCO, ese organismo dedicado a la cultura y la educación y la comunicación de las Naciones Unidas, entiende que los derechos culturales son derechos que le llaman habilitantes, porque dicen si no podemos ejercer el derecho a la información, el derecho a la cultura, el derecho a la identidad, no podemos ejercer ningún derecho y dejamos de ser ciudadanos. Entonces, desde todo punto de vista, es imprescindible que nuestro Estado sostenga la actividad cultural. Pero además, agrego un último punto. Incluso si lo comparáramos con el fútbol, que es otra de las actividades culturales importantes en nuestro país, es el semillero. Para que tengamos un Messi o un Maradona es porque antes hubo potrero donde jugar al fútbol, hubo intendentes que abrieron playones municipales, hubieron clubes sociales que dieron la posibilidad para que esos pibes jugaran y de algunos se convierten en famosos. Para que en la Argentina tengamos películas que ganen el Oscar, necesitamos fomentar al cine, al teatro independiente, porque de allí salen nuestras grandes figuras, aquellas que nos enorgullecen. Entonces, decía, además todo esto tiene que ver con nuestra soberanía cultural, la pluralidad, la diversidad, la identidad, tiene que ver con la autoestima. La única manera de que nosotros vamos a sacar adelante a nuestro país es con un pueblo con una autoestima alta y de eso se ocupan los hacedores de la cultura. Y además, y ya voy terminando, me parece que es importante que nosotros desde aquí mandemos un mensaje al mundo entero. Y es que si tenemos que hacer frente al pago de la deuda externa
poniendo 50 años garantizando esta asignación, lo que le estamos diciendo a todos los argentinos y al mundo entero es que con la guita de la cultura no le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional. Así como con la plata de los trabajadores no, con la plata de la cultura no. Por último, porque necesitamos nosotros poder discutir y enfrentar discursos misóginos, violentos, de odio, xenófobos que están circulando en nuestra sociedad. Quiero poner un último ejemplo y con esto ya termino. Voy a hacer una referencia personal, ojalá, espero que se entienda y se la tome bien. Yo iba al cine con mi mamá. Mi mamá falleció hace ya muchos años. A mi mamá le encantaba Luis Brandoni y a mí también. Íbamos a ver todas las películas de Brandoni. Me recuerdo lo importante que para nosotros eran esas películas. Me acuerdo de la película Darse Cuenta, donde Brandoni hacía de un médico que trabajaba en un hospital público y que veía venir las políticas que iban a llegar en los 90 y enfrentaba la destrucción del sistema público en la Argentina. Pero además me encanta Campanella. Yo veo, mi viejo es gallego, veo Vientos de Aguas y lloro, ¿sí? Y hubiera querido que mi vieja estuviera viva para poder ir a ver El Cuento de las Comadrejas, que está Brandoni y dirige Campanella. Hubiera sido maravilloso para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es más que evidente y son conocidas las expresiones políticas de Campanella o de Brandoni. Me importa un comino cómo piensan nuestros artistas. No es esa por la que nosotros nos tenemos que dividir. Nosotros fomentamos la cultura y ojalá financiemos a Brandoni 100 años más, 500 años más a Campanella, porque la verdad yo reconozco a esas figuras como artistas. Es como si no lo leyera Borges por gorila. ¿Se entiende? Como si no escucháramos a Piazzolla porque dijo que se iba a ir del país y ganaba Menem. Después Menem hizo lo que le hubiera gustado a Piazzolla y no se fue. Digo, nosotros no podemos tomar decisiones políticas en relación a si financiamos o no la cultura porque no nos gustan algunos actores o músicos en cómo piensan y se expresan en su vida privada. Y tal vez sea el punto central democrático que nosotros tenemos que discutir acá. Tenemos que dejar a un lado a aquellos que piensan que son superiores a otros. Tenemos que dejar a un lado a aquellos que piensan que el Estado no tiene ningún sentido. Tenemos que dejar a un lado a aquellos que se la pasan discriminando, maltratando a otros o a otras porque los consideran inferiores. Ese es el verdadero tema y por eso es tan importante fomentar nuestra cultura. Nosotros tenemos la obligación de sacar a la cultura de la grieta. No es este un tema para dividirnos, este es un tema para que estemos todos juntos. No hay nada más alcoyana que el cine y la Unión Cívica Radical. Está en la genética, está en nuestra historia. Es la historia de las luchas del campo nacional y popular por defender su propia cultura. Entonces, les pido por favor que reconsideremos. Es importante que estemos juntos en esto. Es importante que trabajemos para que no exista en este país la discriminación por razones políticas, que es a donde nos están llevando las derechas extremas hoy en la Argentina. Tenemos que romper con eso y para hacer eso necesitamos un fuerte pacto democrático que defienda las instituciones democráticas, que defienda las instituciones que se dedican a generar la cultura en nuestro país. Y termino, sobrado de tiempo, queriendo agradecerle al tremendo activismo cultural, los sindicatos, los actores, los directores, las actrices, los que se pusieron esta pelea al hombro para que hoy podamos aprobar este proyecto, que sea ley. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.
Gracias, diputado Pablo Carro.